Hola, bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. El día de hoy tenemos un tema muy importante acerca de la crucifixión de Cristo y el engaño de solo una Semana Santa. Nuestro Padre amado eterno nos ama tanto que nos dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados y podamos tener salvación y vida eterna solamente a través de Él. Así lo dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz, que si bien para nosotros es gratuito y por gracia, para nuestro amado Señor y Salvador tuvo un costo muy alto, al asumir todos nuestros pecados y hacerse maldición por nosotros, tal cual lo dice la Escritura en los siguientes versículos. En Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Salmos 22, del 14 al 18, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En Lucas 22:40-44, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este sacrificio y sangre derramada en la cruz por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús ha sido pisoteada por falsas enseñanzas, sobre todo la de la religión tradicional, haciendo pensar que solo durante una semana, que por cierto está mal en el tiempo del calendario de Dios, se debe guardar santidad y arrepentirse de los pecados, y el resto del tiempo se olvidan de aquella cruz y viven en pecado a su manera, tras sus propios caminos, intereses y deseos, lo cual está totalmente en contradicción con la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, tal cual lo podemos ver en las Escrituras en los siguientes versículos. En 1 de Pedro 2, 24-25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En 1 de Juan 3, del 5 al 10, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Hebreos 12, del 13 al 14, y haced derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Mateo 16, 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Podemos ver claramente entonces en todos estos versículos que se nos llama a la santidad y sobre todo a renunciar
a nuestra vida terrenal, hasta a nuestros propios intereses, nuestros propios caminos, y seguir únicamente el camino de Jesús. Así que debemos aceptar a Cristo realmente en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador. Aceptar su sacrificio de amor en la cruz verdaderamente. Esto es arrepintiéndonos genuinamente de nuestros pecados y apartándonos de ellos, para que Él nos limpie y a través de su Santo Espíritu nos haga una nueva criatura. No debemos guiarnos por tradiciones de hombres, como esto de la Semana Santa y demás, sino solo por su verdadera palabra, que es la verdad, y la cual es Cristo Jesús. Así lo podemos ver en las Escrituras, en Juan 8 al 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto ha sido en el caso de la mujer adúltera. El Señor claramente aquí nos demuestra que Él es el único camino, por eso es que la mujer va ante el Señor y no lo condena, porque Él vino para salvarnos. Pero el momento que el Señor le perdona sus pecados, le dice, no peques más, ve y no peques más. Hace referencia a que debemos apartarnos del pecado. En 1 de Juan 4 al 10, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí hace referencia claramente a Cristo, que es la palabra, el Verbo. Él ha existido desde siempre. Y esa es la verdad, la palabra de Dios. Mateo 15, del 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí claramente podemos hacer referencia justo a esto de la llamada Semana Santa, la cual no tiene ninguna validez dentro de las Escrituras, sino que nosotros debemos llevar una vida justa, santa y de amor que agrade a nuestro amado Señor y Salvador y al Padre Celestial. Solo de esa manera permanecemos en Cristo y permanecemos en el Padre. Así que ahora que ya conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, su Hijo Cristo Jesús, y la voluntad del Padre, la cual es la única que nos hace libre, sabemos que nuestro amado Señor dio su vida en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y que no solamente quedó ahí con su muerte, sino que Él resucitó, ya que está sentado a la derecha del Padre y venció tanto al pecado, a la muerte, al mundo y a Satanás. Y solo a través de Él podemos tener vida eterna. Así es que te invitamos a que si no has encontrado todavía a Cristo y no has declarado a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no te has arrepentido verdaderamente para que Él derrame tu espíritu sobre ti y te haga nueva criatura, lo hagas el día de hoy, que estás aún a tiempo, porque la puerta de la gracia aún no se ha cerrado, pero está por cerrarse, porque Cristo viene pronto y se llevará a su pueblo únicamente aquellos que estén haciendo la voluntad del Padre. Te invitamos además a ver en este mismo canal el video que habla acerca de qué debemos hacer para hallar salvación. Nos despedimos con el hermoso mensaje de que Cristo viene pronto y que el Señor Jesús guarde a cada uno de sus hogares y bendiga al mismo, y no te despreocupes ni te descuides de tu relación con Cristo. Hazlo todos los días, orando, velando, teniendo comunión con Él, leyendo las Escrituras, porque el tiempo es malo y el tiempo está cerca. Hasta un próximo video. Cristo bendiga a cada uno de ustedes.